Los remedios más insólitos de la peste negra revelan cómo el miedo y la ignorancia guiaron tratamientos tan absurdos como peligrosos. Número 10. El vinagre de los cuatro ladrones. La historia comienza envuelta en un halo de misterio. Durante la devastadora peste negra, un grupo de ladrones recorría los hogares de los fallecidos sin enfermarse. El rumor decía que tenían un remedio secreto, una fórmula casera que se aplicaban por todo el cuerpo antes de cometer sus saqueos. Cuando fueron arrestados, se les prometió el perdón si revelaban su secreto. La receta resultó ser sorprendentemente simple: vinagre infusionado con ajo, romero, lavanda, artemisa y otras hierbas. Este vinagre se volvió muy popular y era vendido como una barrera contra la peste. La gente lo aplicaba en las manos, orejas, sienes y hasta lo rociaba por todo el cuerpo. Aunque su efectividad real era cuestionable, algunos de sus ingredientes, como la artemisa, sí podrían haber ofrecido cierta protección contra las pulgas, responsables de transmitir la peste bubónica. Sin embargo, no servía contra la peste neumónica, mucho más letal y que se propagaba por el aire. Número 9. Médicos de mentira y remedios de feria. Cuando la peste arrasaba a las ciudades, los médicos que podían permitírselo huían al campo, dejando a la población desamparada. Aprovechando este vacío, surgieron personajes que ofrecían todo tipo de remedios milagrosos en plazas, ferias y esquinas. Estos charlatanes prometían curas con nombres grandilocuentes: polvo de cuerno de unicornio, elixir de la inmortalidad, ungüentos que devolvían el cabello e incluso preparados que prometían resucitar a los muertos. Más que médicos, eran actores y estafadores que sacaban provecho del miedo. Vendían esperanza embotellada, sabiendo que, si el cliente moría, no volvería a reclamar su dinero. Así floreció un mercado de remedios inútiles, tan peligroso como la enfermedad misma. Número 8. El curioso uso de la orina. En tiempos donde la ciencia apenas comenzaba a desarrollarse, la orina fue vista como una sustancia con poderes curativos. Algunas personas se lavaban con ella, mientras que otras llegaban al extremo de beberla, convencidas de que tenía propiedades purificadoras. Se creía que la orina de una persona sana podía ayudar a los enfermos. De hecho, se recolectaba y se vendía como un tratamiento medicinal. Para los más pobres, la única opción era usar su propia orina. Aunque hoy esta práctica nos resulte grotesca, para quienes enfrentaban la peste sin recursos ni conocimientos, cualquier posibilidad de supervivencia era válida. Número 7. El miedo a los malos olores. Durante siglos, se pensó que el origen de las enfermedades estaba en los miasmas, es decir, los vapores malignos que emanaban de la suciedad, la podredumbre o incluso de los cuerpos en descomposición. El hedor era considerado un vehículo de muerte. Por eso, la gente solía llevar flores, ramos de hierbas o esencias aromáticas que colocaban cerca de la nariz. Esta es la razón detrás de las peculiares máscaras con pico de los médicos de la peste. En su interior se colocaban pétalos, especias y esencias para purificar el aire que respiraban. Aunque este método no protegía del contagio real, proporcionaba una ilusión de seguridad frente a lo invisible e incomprensible. Número 6. La obsesión con las sanguijuelas. Las sangrías eran uno de los tratamientos más comunes para casi cualquier dolencia, y en lugar de bisturís, muchos optaban por las sanguijuelas. Estas criaturas se colocaban sobre la piel con la intención de absorber la sangre considerada enferma. Se pensaba que así se restablecía el equilibrio de los líquidos corporales. Sin embargo, en lugar de sanar, esta práctica debilitaba aún más a los pacientes. Además, aplicarlas en heridas o zonas delicadas podía provocar infecciones severas. Existían incluso diagramas que mostraban los puntos adecuados para colocar sanguijuelas, algunos tan dolorosos que hoy nos parecerían una forma de tortura. Número 5. El insólito método de Vicary. Durante el siglo XVI, en pleno apogeo de la peste bubónica, las ideas más insólitas cobraban fuerza como intentos desesperados por combatir una enfermedad que parecía no tener fin. Uno de los métodos más extravagantes fue propuesto por Thomas Vicary, un médico inglés que, aferrado a la teoría de los miasmas, la creencia de que las enfermedades se transmitían a través de vapores nocivos en el aire y de un tratamiento que, hoy en día, resulta tan grotesco como impactante. Vicary
recomendaba desplumar completamente la parte trasera de un pollo vivo y colocarla directamente sobre las bubas del enfermo. Esas inflamaciones dolorosas que brotaban en la piel como señal inequívoca del avance de la peste. Según su razonamiento, el ave, al tener la piel expuesta, absorbería los vapores tóxicos que salían del cuerpo humano, funcionando como una especie de esponja viviente que succionaba el mal. Si el pollo moría, lo cual era bastante común, simplemente se lo reemplazaba por otro, y así continuaba el ciclo, como si se tratara de un proceso de purificación. El sufrimiento del animal era evidente, pero el verdadero peligro recaía en el paciente. Al colocar un animal vivo sobre heridas abiertas, se aumentaba considerablemente el riesgo de infecciones secundarias, muchas veces más letales que la propia peste. El método, aunque popular en algunos sectores, no ofrecía ninguna garantía de curación y en muchos casos solo aceleraba una muerte ya anunciada. Y ojo, si hasta ahora te ha sorprendido lo que estás escuchando, espera, porque lo más extraño aún está por venir. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal. Aquí exploramos historias ocultas, remedios olvidados, curiosidades inquietantes y los secretos más insólitos que la historia ha intentado enterrar. Activa la campanita para no perderte ninguno de estos relatos que mezclan horror, misterio y humanidad. Porque lo que estás viendo no es solo entretenimiento, es una ventana a lo que fuimos, lo que temimos y lo que aún podríamos ser. Número 4. Penitencia pública con látigos. Cuando la ciencia no ofrece respuestas, el ser humano se vuelca al terreno de lo espiritual. Así ocurrió durante los siglos de peste, donde la fe, el miedo y la desesperación se entrelazaban en una danza inquietante. Muchos creían que la peste era una manifestación directa de la ira divina, un castigo impuesto por Dios a causa de los pecados del mundo. En este contexto, surgieron los llamados flagelantes, grupos de devotos que recorrían pueblos y ciudades azotándose públicamente con látigos o cuerdas, algunas de ellas reforzadas con clavos o púas. Su objetivo no era otro que expiar los pecados colectivos, buscando la redención a través del sufrimiento físico. Las escenas eran sobrecogedoras, multitudes reunidas para ver a hombres cubiertos de sangre entonar cánticos religiosos mientras se desgarraban la piel bajo el sol. A pesar de sus intenciones, estas demostraciones masivas no solo no detenían el avance de la peste, sino que lo agravaban. Los flagelantes, cubiertos de heridas abiertas y viajando de un lugar a otro, se convirtieron sin saberlo en portadores de la enfermedad. En su búsqueda de la redención, terminaban sembrando más muerte y desesperación. Los cuerpos heridos eran un terreno ideal para la entrada de bacterias, y el contacto cercano con la población facilitaba la transmisión de la peste. La devoción ciega y el dolor físico no lograban apaciguar un Dios que, para muchos, parecía haberles dado la espalda. Número 3. Pasta de heces como medicina. En tiempos de oscuridad, la lógica y la razón a menudo se diluyen, dando paso a tratamientos que hoy rozan lo inimaginable. Uno de los más repulsivos fue la aplicación de una pasta compuesta por resinas, raíces y excremento humano directamente sobre los bubones abiertos. Esta mezcla, preparada por algunos curanderos y médicos de la época, se aplicaba como un ungüento sanador, bajo la creencia de que los ingredientes extraños actuaban como imanes para el mal, extrayendo la peste del cuerpo y ayudando en la recuperación. La medicina medieval aún estaba impregnada de nociones alquímicas y supersticiosas, donde lo grotesco o lo desagradable podía tener poderes curativos. Sin embargo, lejos de provocar mejoras, esta práctica era una sentencia de muerte. El uso de heces en heridas abiertas facilitaba la entrada de bacterias y patógenos, causando infecciones severas que aceleraban el deterioro del paciente. Las defensas, ya comprometidas del cuerpo, no podían resistir la sobrecarga de toxinas y la muerte llegaba de forma aún más dolorosa. Este método revela cuán desesperados estaban los pueblos medievales, dispuestos a probar cualquier cosa que prometiera un atisbo de esperanza, por más inverosímil o antigénico que fuera. Número 2. Las sangrías más brutales. La práctica de la sangría, común durante siglos, alcanzó niveles alarmantes en tiempos de peste. Basada en la teoría de los 4 humores del cuerpo: sangre, flema,
bilis amarilla y bilis negra, se creía que la enfermedad era producto de un desequilibrio interno. Para restablecer ese balance, los médicos procedían a extraer sangre del paciente, creyendo que así eliminaban el humor contaminado. Aunque en algunos casos se utilizaban sanguijuelas, los métodos más comunes incluían cuchillas y bisturíes, con los cuales se realizaban cortes en brazos, piernas e incluso en el cuello. En sesiones particularmente extremas, se drenaba hasta 1 litro de sangre, una cantidad que podía resultar letal en personas ya debilitadas por la fiebre y el dolor. La pérdida masiva de sangre no solo dejaba al paciente en estado crítico, sino que lo exponía a infecciones severas. Los instrumentos empleados rara vez eran limpiados o esterilizados, y se utilizaban en varios pacientes sin ninguna precaución. Así, las sangrías no solo no curaban, sino que se convirtieron en una de las principales causas de muerte inducida por los tratamientos médicos. La medicina medieval, al carecer de conocimientos sobre bacterias, infecciones y asepsia, muchas veces actuaba más como verdugo que como salvadora. La ironía cruel de estas prácticas es que, al intentar salvar vidas, terminaban sellando su destino. Número 1. El terror imparable de la peste negra. La peste negra, también conocida como peste bubónica, fue uno de los flagelos más devastadores de la historia humana. Su llegada a Europa en el siglo XIV marcó un antes y un después en la forma en que las sociedades enfrentaban la muerte. Con una velocidad aterradora, la enfermedad se extendió por ciudades y aldeas, llevándose consigo a millones de personas. Se calcula que entre 1347 y 1351, aproximadamente 1/3 de la población europea murió. Este enemigo invisible se propagaba a través de pulgas infectadas que vivían en las ratas negras, pero también mediante fluidos corporales y el contacto directo. La medicina de la época, carente de conocimientos sobre microbiología, era incapaz de comprender y mucho menos detener la expansión del mal. Los tratamientos eran un reflejo del caos, desde rezos desesperados hasta pociones mágicas y prácticas dolorosas. En medio de este infierno, cada intento de curación revelaba no solo la ignorancia científica, sino también el profundo miedo que paralizaba a la humanidad. La peste no discriminaba, ricos y pobres, religiosos y ateos, todos eran vulnerables. La muerte se volvió parte del paisaje cotidiano, y la estructura misma de las sociedades colapsó. Las familias se desintegraban, los cuerpos quedaban abandonados en las calles, y la esperanza parecía haber desaparecido. Ante un enemigo tan implacable, los humanos solo podían resistir o caer. La peste negra no solo dejó un rastro de muerte física, sino también una cicatriz emocional y cultural que perduraría por generaciones. Fue un espejo cruel que reflejó la fragilidad de la vida y la brutalidad del desconocimiento. Y como siempre, si te ha fascinado este viaje por los rincones más oscuros, extraños y sorprendentes de la historia médica, te invito a que te suscribas a este canal, porque aquí no solo contamos historias, desenterramos secretos, analizamos el pasado con una mirada crítica y despierta, y descubrimos cómo, incluso en la locura, se esconde una verdad sobre la naturaleza humana. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Déjame tu like si aprendiste algo nuevo hoy y cuéntame en los comentarios, ¿qué cura de todas te pareció la más impactante? ¿Te atreverías a probar alguna? Gracias por estar aquí, porque cada vista, cada suscripción, cada mensaje mantiene vivo este espacio donde la curiosidad es la mejor medicina. Y recuerda, lo que hoy parece insólito, alguna vez fue esperanza.